Ayer se llevó a cabo un foro de Morena de la Cuarta Transformación, donde estuvieron especialistas, embajadores, para sacar un proyecto 2024-2030 para que siga la Cuarta Transformación. Pero un proyecto donde sí beneficie al pueblo de México, y no como el proyecto que está elaborando Ángel Gurría, aquel que nos endilgó el Fobaproa. Hoy les está haciendo el proyecto a la coalición Va por México. Amigos y amigas, vamos a ir a este tema muy interesante, todos los temas, las participaciones. Amigos, vas a aprender mucho, te invito a que lo veas todo. No dura mucho. Muy interesante todo el tema. Vamos a ir al video. Muy buenos días a todas y a todos. Celebro mucho que ya hayan dado inicio estos foros, estas consultas que van a tener lugar alrededor de toda la República Mexicana y sobre una enorme variedad de temas que son centrales para la vida pública, y no solo para la vida pública, sino para la vida cotidiana de todos y todas los ciudadanos mexicanos. Este es un esfuerzo que hace Morena para dialogar con la sociedad, para intercambiar puntos de vista sobre lo que va a constituir el proyecto de nación 2024-2030. Como ustedes saben, se trata de un esfuerzo a lo ancho y a lo largo del país para recoger los puntos de vista de los ciudadanos, contrastarlos en su caso con las opiniones de expertos en cada uno de los temas que se van a abordar en estas consultas. Y en ese sentido, en el sentido de este diálogo entre expertos y población general, creo que se trata de un ejercicio inédito en nuestra vida política. Resulta interesante, me parece, que hace unos días el exsecretario de Hacienda y exsecretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, fue designado para elaborar el proyecto de nación de nuestros adversarios, yo diría de los conservadores mexicanos, del ala derecha de la vida pública nacional. Y en sus primeras declaraciones, el exsecretario Gurría dijo: voy a consultar a todos los expertos en cada una de las materias de lo que va a constituir nuestro proyecto de nación, dijo él. Es interesante porque nosotros estamos haciendo otra cosa, sin soslayar la presencia y la importancia de lo que opinan los expertos, y una muestra de ello es que en este foro de hoy tenemos a dos grandes expertos en política exterior, como son el embajador emérito de Icaza y la embajadora Celorio, sin dejar de tener en cuenta sus expertas opiniones. Nosotros estamos también consultando a la ciudadanía. Estamos dirigiéndonos, como siempre lo ha hecho Morena, al pueblo mexicano para escucharlo, para recoger qué es lo que están sintiendo, cómo ven, cómo experimentan los distintos aspectos de la vida pública los ciudadanos y las ciudadanas. Esa es la diferencia. En mi opinión, nuestros adversarios seguramente formularán un plan de gobierno, un proyecto de nación que recogerá opiniones, digamos, de la élite intelectual, financiera, económica, política del país. Pero nosotros estamos combinando la opinión experta con la opinión popular.
Esa me parece que es la importancia fundamental de estos diálogos que iniciaron el día de ayer y que a lo largo de las próximas semanas, como ya dije, cubrirán toda la República Mexicana. Desde luego, le doy la bienvenida a mis queridos y estimadísimos huéspedes el día de hoy, el embajador de ICASA y, como ya decía, la embajadora Celorio. Y saludo a mis compañeros Rafael Barajas, el doctor Bracamontes. Y sin más, voy a proceder, según lo que dice el orden del día, a dar lectura senador. Perdón. Sí. Primero leo su semblanza y luego su ponencia. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al embajador emérito Carlos de Icaza. Carlos de Icaza es diplomático mexicano de carrera. Realizó estudios de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ingresó por concurso público al Servicio Exterior Mexicano con el rango de vicecónsul y en el transcurso de su carrera fue ascendiendo en las sucesivas categorías de la diplomacia mexicana, hasta alcanzar el rango de embajador en 1982. En 2015 fue nombrado embajador emérito en reconocimiento a su destacada trayectoria en el servicio al país. En la Cancillería mexicana, entre otros cargos, se ha desempeñado como subsecretario del ramo y Sherpa del G20 entre 2013 y 2018. Subsecretario para América Latina y Asia Pacífico en 98-2000 y representante ante el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, y oficial mayor entre 91 y 93. En el exterior ha sido embajador de México en Francia 2007-2012, Estados Unidos 2004-2007, en Japón 2001-2004, Bélgica 1996-98, Argentina 1995-96 y Ecuador 1986-1988. También fue representante permanente de México ante la UNESCO entre 2010 y 2012. Ha recibido 27 condecoraciones y medallas de reconocimientos de gobiernos extranjeros en distintos grados. Sin duda, embajador emérito, una autoridad en la materia. Muchas gracias por haber acudido a esta invitación, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Bueno, en primer lugar, agradezco mucho a mi amigo, el senador Héctor Vasconcelos, esta invitación para venir a conversar con ustedes, para poder aportar un punto de vista a lo que me parece que es el reto más importante que la nación mexicana tiene entre 2005 y 2030. ¿Y cuál es ese reto? ¿Cómo nos vamos a ubicar en este mundo? En este mundo de múltiples crisis, de transición, y como lo dijo muy bien el senador Vasconcelos, de ventajas, de oportunidades y también de riesgos. Agradezco mucho al señor Bracamontes, a todos los que me están dando la oportunidad de conversar con ustedes, muy especialmente a la embajadora Marcela Celorio, de quien yo también aprendí mucho, y poder conversar con ustedes me parece a mí en tres ámbitos. En primer lugar, yo quisiera comentarles cómo veo ese mundo entre 2025 y 2030, que no será muy diferente del actual, pero que será sin duda mucho más complicado por la revolución digital
y el avance vertiginoso de las tecnologías de la información que nos está colocando frente a una situación inédita en el mundo. En segundo lugar, quisiera también poder compartir con ustedes cuáles siento que son los 5 impactos principales o retos principales que habrá de enfrentar la humanidad en este lapso y sobre todo referirnos cómo podemos ubicarnos nosotros dentro de esto. Y por último, hablar un poco de lo que ya habló muy bien también la embajadora Celorio sobre la política exterior de Estado. ¿Por qué es importante y por qué todos, desde las distintas corrientes políticas, tenemos algo que aportar y algo que cuidar? Yo quisiera empezar con lo siguiente, con un, si me permiten, homenaje personal a un gran mexicano que fue mi maestro y que fue un factor en este país en muchos de los cambios y transformaciones que hemos vivido. Un personaje polémico, de quien algunos hemos aprendido mucho y con quien no siempre hemos tenido coincidencias. Fue Porfirio Muñoz Ledo, un gran mexicano con una personalidad propia, y tuve el honor de ser su alumno y también de encontrármelo en la carrera. Fue embajador en Naciones Unidas y en algunas representaciones y cargos que tuve también coincidí con él, como digo, no siempre de acuerdo, pero siempre con un gran respeto a ese gran mexicano. Voy a tratar, senador Vasconcelos, de ser lo más breve posible. Vamos a tratar de hacerlo en 20 minutos y de conversar un poco con ustedes. Afortunadamente ya el senador Vasconcelos nos estuvo comentando sobre el nuevo mapa geopolítico que está enfrentando la humanidad y cómo todo ese andamiaje de seguridad, de concertación internacional, creado después de la Segunda Guerra Mundial, y lo voy a decir con la brutalidad que merece, se ha venido abajo. Porque si no reconocemos esta situación, no sabemos de qué es lo que estamos hablando. Si por un lado podemos decir que el gran legado del siglo XX es el multilateralismo y la Organización de Naciones Unidas, por el otro lado podemos decir también que la rivalidad ideológica ha cedido el paso a las viejas estructuras de la sociedad internacional, donde la competencia por espacios de influencia, espacios de poder y descarnadas ambiciones están otra vez a la orden del día y, por cierto, con poco freno. No quiero abundar en lo que significa la invasión de Ucrania y lo que se está viviendo en ese país y en Europa, salvo que la tragedia de Ucrania es también la tragedia de la humanidad. Y es una tragedia, en primer lugar, porque ahora que quiero empezar a hablar de 2025, me temo mucho que en 2025 nos vamos a encontrar todavía con la situación de Ucrania. Y quizás en 2026, y quizás en 2027. Y lo digo porque la guerra de Ucrania no empezó hace 500 días con la invasión rusa. Empezó hace 11 años con la anexión de Crimea y la situación que se está viviendo ahí. Y el mundo está muy alarmado, pero pues es una especie de nueva normalidad, en donde con cierta naturalidad vemos que se habla, se amenaza otra vez con el espectro nuclear, con armas tácticas nucleares, con la posibilidad de un accidente nuclear. Cuando no advertimos que el mayor peligro de la guerra en Ucrania y lo que nos ha enseñado la guerra en Ucrania es que estamos frente a nuevos riesgos.
Kissinger, a sus casi 100 años, hace unos meses, claro, con unos asesores, advirtió que en Ucrania y en Europa se están poniendo a prueba las nuevas armas tecnológicas. Armas tecnológicas que tienen capacidades autónomas y que ahora, bueno, un país u otro puede controlar lo que hacen esas armas autónomas. Y sin embargo, muy pronto, la inteligencia artificial nos va a demostrar precisamente la capacidad de la robótica y de las nuevas herramientas de la tecnología digital que pueden actuar por sí mismas. Recuerden ustedes que en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, hay una razón por la que el hombre prevaleció sobre otras especies. Podremos hablar de nuestras cualidades, pero la cualidad más significativa del hombre, de la mujer, es la inteligencia. Y solo hasta ahora nos vamos a topar con algo que es capaz de ser más inteligente que nosotros. Ya los expertos nos están contando y diciendo que para 2030 ya habrá computadoras capaces de no solo contener en sus bases de datos, sino de razonar, no como ahora, porque ahora una computadora puede razonar con todo el acopio de un cerebro humano. Hacia 2030, las computadoras serán capaces de accionar, de actuar en función de la totalidad del conocimiento de todos los cerebros del mundo. Este es el tamaño del reto. Entonces, según los expertos, 5 poderosas fuerzas afectarán el mundo de 2025 y de lo que viene. En un contexto, como hemos dicho, marcado por grandes tensiones políticas, múltiples crisis con respecto a los principales retos globales, cambio climático, migraciones, escasez de agua, creciente desigualdad, reacomodo de la economía global como consecuencia de la deglobalización. Estamos en un proceso de desglobalización donde la competencia comercial se está yendo hacia los bloques regionales y polarización política principalmente por la rivalidad entre China y Estados Unidos. Ahora, como sabemos, la pandemia del COVID, que no se ha acabado, por cierto, y la eventualidad de una nueva pandemia, no solo nos puede volver a poner en jaque, sino ya ha acelerado el futuro. Quiere decir que nuestras vidas ya fueron impactadas por la pandemia. El día de hoy, en esta notable audiencia, y agradezco mucho la paciencia con la que me escuchan, según me dicen, hay 800 personas que nos están escuchando por Zoom. Esto no sucedía así, ni en México ni en otras partes del mundo hace muy poco tiempo. Consecuentemente, el primer reto está representado por la tecnología, por el avance tecnológico. Pero hablábamos de un tema que me parece fundamental cuando pensamos en política exterior, la soberanía. Poder no sujeto a otro poder. Nosotros en nuestro país sabemos muy bien lo que es ser dependiente. Nosotros, el mayor dilema de nuestros más de 200 años de vida independiente ha sido, es y seguirá siendo cómo manejamos la simetría con el vecino del norte. Lo que no imaginábamos es que ahora tenemos otra suerte de dependencia en la que somos simples espectadores. 5,000 millones de personas tienen acceso al Internet el día de hoy. Y todos los que están en esta sala, todos
todos los que me escuchan por Zoom, nuestras vidas están regidas por los instrumentos digitales. Me gustaría saber cuántos en esta sala no tienen un teléfono, del cual felicidades, amigo. Felicidades, porque además significa que usted sí me está escuchando. El punto aquí es que, ¿qué hubiéramos dicho hace solo 25 años si hubiéramos sabido que algo que no tiene nada que ver con México rige todo? Nuestras comunicaciones, nuestra información, nuestras transacciones, nuestros ahorros, nuestros transportes, el Internet de las cosas, que además se comunica con objetos y que no tenemos absolutamente nada que ver, que somos dependientes. Por eso voy a aterrizar este primer punto en que a mí me parece esencial el tema de la gobernanza del Internet. ¿Quién manda en el Internet? El Internet es gobernado por 3 o 4 empresas que se encuentran en Estados Unidos y que aseguran lo que a todos nos interesa: la interoperabilidad, el acceso a la información, la libertad de información. Pero tenemos 20 años de estancamiento de discusión en Naciones Unidas sobre qué otra manera podríamos gobernar esto. Y Rusia, hace 20 años, China también, y otros países dicen no. Deberían ser las Naciones Unidas que gobiernen el Internet. Pero hay quienes responden sí. Pero todos quieren que el Internet funcione como las Naciones Unidas. ¿Quieren burocratizar al Internet? ¿O estamos mejor en manos de las compañías americanas? Ahora, todo esto se vuelve más dramático cuando los algoritmos de la inteligencia artificial están provocando situaciones en las cuales hemos visto un grupo de 200 técnicos y avanzados en computación, encabezados entre otros por Elon Musk y Wozniak, diciendo cuidado, hagamos una moratoria de 6 o 7 meses. Porque no es cierto que el Internet no esté regulado, sí está regulado. Hay regulaciones nacionales, ciberseguridad, los hay en México, los hay en Estados Unidos. ¿Y la inteligencia artificial qué? ¿Quién manda ahí? ¿Quién va a controlar a las empresas? Entonces, creo yo que este es un tema en el que todos tenemos que prestar más atención y mayor actividad en el mundo internacional. El segundo gran reto que tenemos es la persistencia de las desigualdades. Yo creo que todos sabemos que los objetivos de desarrollo, los 17 objetivos y metas de desarrollo marcados como compromiso de la sociedad internacional hacia 2030, son esenciales y exigen fortalecer una cooperación que no existe. Esto es una asignación urgentísima e importante. No podremos nosotros despegar como nación y resolver nuestras propias desigualdades en un mundo marcadamente injusto. No vale la pena ni siquiera que comente cuáles son esos grandes retos. Por favor, cambio climático. Aquí vimos hace unos días en México los días más calientes de la historia en el mundo, en Europa. Sabemos ya, porque hay estudios que nos explican, que hagamos lo que hagamos, no hay manera de evitar que para dentro de 20 años haya 1.5 grados de aumento en la temperatura del planeta. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en un mayor activismo en los foros internacionales. En tercer lugar, el endeudamiento. El endeudamiento ha crecido mucho en las últimas 4 décadas y especialmente después de la pandemia. Y, por cierto,
Las grandes naciones están dándole vuelta a la maquinita, y perdón que lo diga en términos, no es que sea yo apóstol del desastre, sino simplemente que tenemos que orientarnos en nuestra política exterior en lo que verdaderamente interesa. Yo estoy muy de acuerdo y me parece muy acertado los planteamientos que ha hecho la canciller hace unos días, y de eso lo haremos al final. Pero justamente nosotros tenemos que recobrar en México un sentido de por qué es importante el multilateralismo. Cuarto, la desglobalización. El futuro no es que el intercambio internacional vaya a morir, pero después de la gran crisis financiera internacional, las secuelas de la pandemia, la interrupción de las cadenas de producción, los problemas de la alimentación, guerra de Ucrania, etcétera, la ausencia de una liberalización comercial, y que por primera vez en 20 años el comercio internacional ha disminuido en lugar de aumentar, y que están agregándose pues nuevos conceptos entre los bloques, especialmente en Asia. Y en todo esto, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Y lo comentaba el embajador Acelorio, y no me quiero extender mucho sobre esto, pero querrámoslo o no, nuestra mejor apuesta para poder competir en este escenario económico tan complicado es fortalecer nuestras cadenas de integración en América del Norte. Pero esto es algo importantísimo del proyecto de nación, porque justamente en este mes de julio se han cumplido 3 años del TEMEC. Y recordemos que en 3 años el TEMEC se va a revisar, se va a volver a negociar, y tenemos que lograr que ese riesgo se convierta en oportunidad, que logremos que algunas de las cosas que nos afectan pues mejoren, y que nos permita también aprovechar la mayor oportunidad que este país ha tenido en 30 años, que es el nearshoring. Me cuesta trabajo hacer tanto énfasis en la relación de México con Estados Unidos. Me cuesta trabajo porque coincido con mis compañeros de la Secretaría, con mis amigos del Senado, que urge diversificar y profundizar nuestras relaciones en el resto del mundo, especialmente en nuestra América Latina con nuestros hermanos. Buscar mejores oportunidades en Asia Pacífico, en Europa. Pero 97 de cada 100 mexicanos que han salido al extranjero en los últimos 20 años han ido a Estados Unidos. 97 de cada 100. Hablaba muy bien la embajadora del tema de la migración, pero yo no sé si estamos nosotros conscientes que esos 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos constituyen hoy por hoy, en el siglo XXI y desde el final del siglo XX, la diáspora más grande de la humanidad. Somos el país que tiene una minoría mayor que en cualquier otra parte del mundo. Sí, México es un cruce de caminos, como lo dijo muy bien el embajador Vasconcelos. Pero ¿a dónde quiero aterrizar con todo esto? Yo quiero aterrizar con todo esto en algo que me parece muy importante. La política exterior, como México se relaciona con el mundo, es un asunto demasiado importante para que no sea partícipe toda la nación mexicana. La ley del servicio exterior establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la ejecutora de la política exterior que marca el presidente de la República. Pero establece también que todas las actividades diplomáticas de los funcionarios y servidores públicos y de cualquiera en el país, de cualquier grupo que tenga una actividad internacional, debe entender que la política exterior es una política de Estado y debe de tratar de actuar con respecto a los principios de política exterior. No hay otra política pública
en el país que esté marcada constitucionalmente tan clara como la política exterior. Ni la salud, ni la educación, que hay líneas generales, o las relaciones laborales. Pero aquí hay un marco. ¿Y por qué hay ese marco? Porque es la manera de defender el interés nacional. Y el interés nacional es defender y proteger los intereses de México y de los mexicanos en el exterior. Creo que la mayor asignatura pendiente de los partidos políticos, y lo digo con mucho respeto a mis amigos de Morena, yo no soy miembro de ningún partido político, es lograr consensos de política exterior en este país. Somos un país muy dependiente. Es más, somos uno de los países más dependientes del exterior del mundo. 3/4 partes de nuestro comercio es con una sola nación. 3/4 partes de la inversión. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de que para lidiar con la mayor potencia mundial y lidiar con el mundo, nosotros necesitamos tener un respaldo de consensos. Y hay que explicarle a la gente por qué es importante la política exterior, porque todo esto que acabo de describir afecta a nuestras vidas. Y si no tenemos una voz y si no tenemos una participación, no podemos realmente funcionar. Yo voy a terminar con una expresión de la canciller Alicia Bárcena. La canciller dijo que es importante que la diplomacia esté cerca de la gente, que la gente vea para qué servimos los diplomáticos. Y dijo otra cosa importante: la diplomacia es esencial. Nosotros no tenemos ejército. Tenemos un ejército muy respetable, pero hace otras cosas. No tenemos ni fuerza económica, ni fuerza militar para afirmar nuestra voz en el mundo. Lo que tenemos es una política de Estado que nos haga a todos los mexicanos ver con claridad, más allá de nuestros intereses o filiaciones políticas, que esto es importante para el desarrollo del país y para que en este mundo complicado del 2025-2030 nos ubiquemos bien. Gracias por la oportunidad.